Me ha correspondido hablar en esta tarde con respecto al río Jordán. El río Jordán es un río que en línea recta mide más o menos unos 140 kilómetros. Nace en las faldas del monte Hermón, en la cual uno de los importantes ríos ahí que tenemos es el Jabali, también el río de Dam y también el río de Siria. Y recorre desde el monte Hermón hasta el lago de Jule, que antiguamente el lago de Jule era muy amplio, pero en el año 1950 se hizo un drenaje y lo que tenemos hoy en día es un lago muy pequeño de unos 500 metros cuadrados más o menos. Y llega hacia el lago de Bule para partir directamente al o al mar de Galilea, haciendo un recorrido del monte Hermón hacia el mar de Galilea de unos 40 kilómetros en línea recta, más o menos. Llegando al mar de Galilea, que el mar de Galilea mide más o menos unos 20 kilómetros por 14 de largo, y, y en la parte sur del mar de Galilea va saliendo el lago, la parte sur del mar de Galilea, sale el río Jordán para desembocar posteriormente en el mar Muerto, donde muere ahí, eh, por decirlo así, donde muere ahí el río Jordán, un recorrido de 100 kilómetros. Entonces el recorrido de línea recta desde el monte Hermón hasta el mar Muerto son de 140 kilómetros más o menos. Pero así en línea serpenteada o de forma serpenteada son como 360 kilómetros desde Hermón hasta el mar Muerto. El río Jordán es un río muy importante para los judíos en la actualidad. Se nombra en el Antiguo Testamento unas 181 veces y unas 12 veces en el Nuevo Testamento. Para los judíos el Jordán es muy importante como el Nilo para los egipcios, como también el Gange de la India, por decir algo, como el río Rahue para los osorninos, por decir algo. Pero el río Jordán no ha sido más grande ni más pequeño, pero sí Jordán significa descender porque viene desde el monte de Hermón, que está a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, para llegar hasta el mar Muerto, que está bajo el nivel del mar, unos 400 metros. Entonces por eso se llama descender, porque su caudal es descendiente. Antiguamente el río de Jordán era más caudaloso, más fuerte, no como ahora que está detenido porque hay represas en el norte de Israel y las aguas se distribuyen para poder alimentar a la agricultura de aquellos lugares. Pero para Israel en aquellos tiempos era muy importante y lo ha sido también en estos días. Muchos eventos han habido en el río Jordán. Recuerdo a Lot cuando se separó de Abraham y se fue a la llanura del río Jordán, en que habla ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, si mal no me equivoco. También tenemos a Elías, a Eliseo, que también realizaron algunas obras ahí en el Segunda de Reyes, capítulo 2 y 12, Segunda de Reyes más o menos por ahí. Josué, capítulo 3, en la cual habla del cruce de Sittim, del cruce del Jordán, hasta llegar hasta Jericó, que estaba frente de Jericó después eh, de un recorrido de 40 años en el desierto. Y quiero detenerme un poquito aquí, si que hay en el río Jordán una enseñanza para cada uno de nosotros. Quiero detenerme en uno de los eventos que sucedió en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel había estado recorriendo durante 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas, hasta que Dios en algún momento le ordena que bajen a la llanura del Jordán frente a Sittim, que está frente a Jericó. Y Dios le da una orden a Josué, recuerdo, y le dice: santificado soy porque mañana haré grandes obras en medio de ustedes. Pero era un desafío porque el Jordán había que cruzarlo e Israel nunca lo había cruzado todavía de esa forma como lo iba a hacer ahora. Mucha gente tenía que cruzar ese río y era muy peligroso y caudaloso a la vez. Entonces Dios les dice que se santifiquen porque iba a ser una obra. Para los cananeos que vivían en Canaán, para los cananeos, ellos adoraban al dios Baal, y el dios Baal era el dios de la fertilidad, de la lluvia, de la agricultura, del río, de las aguas. Entonces dice la Biblia en Josué capítulo 3 que en aquellos tiempos el Jordán había crecido de una forma sobremanera, grandemente. Entonces los cananeos se sentían protegidos porque Baal había respondido a sus oraciones y el río corría de una forma enorme, entonces se sentían protegidos. Pero por otra parte, para los judíos, ellos tenían esa disyuntiva si cruzar o no cruzar, porque era algo temeroso el río Jordán. Dios le dijo a Josué: mira, toma a los sacerdotes, toma el arca del pacto y gánense a la orilla del Jordán, porque yo voy a hacer grandes obras mañana. Pero el desafío para los judíos era que ellos colocaran el pie en el Jordán. Esa era la principal idea. Dios les dijo: hagan ustedes la primera parte y yo haré la segunda parte. Y la primera parte consistía en que yo tome una actitud
de valentía y pueda confiar en Dios, y que Dios no solamente era un Dios de los valles, un Dios de los montes, un Dios del desierto, sino que también era un Dios de los ríos, y que Dios podía hacer un milagro en ese momento. Pero Dios quería, antes de hacer el milagro, decirle al hombre: haz tú la primera parte. Y eso es lo que te quiero decir a ti hoy, que si tú esperas algo en el Señor, si tú quieres que Dios haga una obra en ti, Dios primero te pide que tú hagas la primera parte. Porque Dios, viendo que tú haces la primera parte, Él después va a hacer de una forma soberana la segunda parte. Y ellos pusieron el pie en el río Jordán, y el río Jordán se partió en dos y pudieron cruzar y vencer. Esa es la enseñanza de vida que nos entrega esta parte geográfica, que es el río Jordán. Muchas gracias y bendiciones.